Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos, muy buenos días. Dios los bendiga. Quiero empezar con una pequeña historia. En una oportunidad estaba un artista pintando la cúpula de un antiguo templo. Él se encontraba en un andamio a varios metros de altura. De rato en rato el hombre se detenía para contemplar su obra. En una de esas veces el artista dio unos pasos hacia atrás y no se dio cuenta que estaba al borde del andamio. Su compañero, que también estaba allí, no en el andamio sino abajo en el piso, al ver el peligro en el que se encontraba su amigo, quiso gritarle para que no retrocediera más, pero pensó que si lo hacía, su amigo voltearía y caería. Entonces lo que hizo fue tomar una brocha con pintura que tenía a su lado y lo lanzó a la pared sobre la obra que el artista estaba contemplando. El artista, al ver lo que había sucedido, se movió de allí, salvándose de esa manera de una caída que hubiese podido ser mortal. Dios a veces tiene que llamar nuestra atención para que nos detengamos, para que no caigamos, para que podamos ser salvados. Esta mañana quiero hablar acerca de un tema que tiene que ver con la corrección, con la disciplina. He llamado a este tema la disciplina divina. Vayamos por favor a Hebreos, capítulo 12. Leamos los versículos del 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos das y por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra a través de este medio, de poder meditar, Señor, en ti. Dios bendito, te pedimos que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Señor, prepara nuestras mentes y corazones, Señor, para poder escuchar tu voz. Te damos gracias por todo, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El autor de la carta a los hebreos no se nombra en este libro, aunque él era conocido por los primeros lectores. La identidad de los lectores originales tampoco es conocida, aunque parece que eran judíos creyentes, por el contenido de la carta y la manera en la que se dirige a ellos el autor. En el capítulo 12, el autor describe el peregrinaje cristiano como una carrera que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos que realizar, y no somos los primeros en hacerlo. En el capítulo 11, un capítulo antes, encontramos una lista de nombres. Estos hombres de Dios mencionados allí son conocidos como los héroes de la fe. Todos ellos vivieron y murieron por la fe. Cuando el autor menciona que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, se está refiriendo a los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11. Estos hombres del pasado que vivieron por la fe ahora nos alientan por medio de sus voces bíblicas a continuar en esta carrera. Ellos sirven como ejemplo de lealtad y fidelidad a nosotros mientras que corremos esta carrera que tenemos por delante. El autor también nos exhorta a que nos despojemos de todo aquello que nos estorba para poder correr esta carrera. En los tiempos del autor existían los Juegos Grecorromanos. Hoy en día lo más parecido a esos juegos son las Olimpiadas que se realizan cada 4 años. En esos juegos, los competidores tenían que correr delante de una gran multitud de gente que los observaba desde las tribunas del estadio. Los atletas se preparaban muy bien para estas competiciones y además debían llevar puesto la ropa adecuada, una ropa ligera,
una ropa que no les estorbe al momento de correr. Y realmente, correr con mucha ropa o correr con algo encima es un problema, lo estorba a uno. Les cuento algo. Cuando iba al colegio, estamos hablando de muchos años atrás, a veces se me hacía tarde y tenía que correr al colegio para llegar a tiempo. Menos mal que el colegio no estaba muy lejos. El problema que tenía era que tenía que correr con mi mochila a la espalda. Y en la mochila llevaba varios cuadernos y varios libros. Y al momento de correr, la mochila se movía de un lado a otro y eso realmente estorbaba. Era un problema. Y a veces decidía simplemente caminar cuando veía que ya no iba a llegar. El autor nos exhorta a que dejemos de lado todo aquello que nos impida avanzar en la vida cristiana, todo lo que nos estorba. Y el estorbo más grande, el peso más grande que podemos llevar y que nos impide correr bien la carrera de la fe es el pecado. El autor nos exhorta también a que corramos esta carrera con paciencia. Y aquí, hermanos, quiero decirle que no debemos apurarnos en las cosas. La carrera que tenemos cada uno de nosotros es una carrera que dura toda nuestra vida. Lo importante aquí es poder mantenernos firmes en la carrera, poder terminar la carrera. Eso es lo importante. En esta carrera habrá piedras en el camino y a veces habrá vallas. No es una carrera fácil y por eso es necesario que tengamos paciencia mientras vamos avanzando hacia la meta. Hebreos capítulo 10 versículos 35 y 36 dice: Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí el autor dice que necesitamos de paciencia, y así es. En la carrera que nosotros tenemos por delante, hermanos, debemos de tener paciencia, porque se van a presentar muchas cosas en nuestra vida. Y para poder manejar bien las cosas, para poder afrontar las cosas, es necesario ser pacientes. El versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Al igual que los corredores, nosotros no podemos quitar nuestra vista de la pista, ni voltear a ver alrededor mientras que avanzamos, porque nos podemos tropezar. Así como los corredores que se concentraban en la meta, nosotros debemos concentrarnos en Jesús. Nuestra vista tiene que estar puesta en el Señor, porque Él es la meta de la vida cristiana. En el capítulo 11, donde aparecen los nombres de los héroes de la fe, no vemos que el autor pone el nombre de Jesús entre ellos, sino que le otorga un reconocimiento especial. En el capítulo 12 lo llama el autor y consumador de la fe. Y así es, porque Jesús es el autor de nuestra salvación y además Él es quien guía y perfecciona la fe del creyente. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dijo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor, desde el momento que vinimos a Él, comenzó a trabajar en nuestra vida y seguirá trabajando a través de toda nuestra vida, hasta el momento que el Señor nos lleve a su presencia. Él sigue obrando en nosotros. Jesús cumplió la obra de la redención mediante su muerte, resurrección y ascensión. Él aceptó los sufrimientos de la muerte en la cruz, porque Él contaba con el gozo de saber lo que le esperaba en el cielo. Él sabía lo que le esperaba al terminar la obra por la cual Él vino al mundo. La vida de Jesús es un ejemplo de fidelidad
que nosotros debemos seguir. Un ejemplo para no desanimarnos al pasar por situaciones difíciles en la vida. Si nosotros ponemos nuestra mirada en este mundo, si nosotros ponemos nuestra mirada en nuestros problemas o en cualquier otra cosa, nos vamos a desesperar o nos vamos a desanimar. Y por eso el autor nos dice que fijemos nuestros ojos en Jesús, porque al poner nuestra mirada en el Señor, nos vamos a mantener firmes en medio de los problemas. Y además, debemos recordar las promesas del Señor, recordar lo que nos espera en el cielo. Y al tener nuestros ojos puestos en Jesús y recordar lo que nos espera, entonces viviremos con gozo en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir en esta vida. El versículo 3, Hebreos 12, versículo 3 dice: Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo soportó la hostilidad de los pecadores por la maldad que había en sus corazones. Esa maldad salió a relucir cuando Jesús vino al mundo. Los hombres no pudieron tolerar que Jesús mostrara lo que había en sus corazones y se fueron contra él hasta matarlo. Jesús soportó la humillación, el sufrimiento y la cruz por amor a nosotros. Lo que nosotros podamos pasar en esta vida, queridos hermanos, cualquier cosa que podamos pasar, no es nada comparado con lo que el Señor soportó por nosotros. Así que no nos desanimemos ni nos cansemos cuando estemos pasando por pruebas y adversidades. Recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros, hermanos, no hemos llegado al punto de derramar sangre, es decir, pasar por un sufrimiento tan grande como el que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Leamos los versículos 5 y 6. Además, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los creyentes del primer siglo tenían acceso a las Escrituras cuando iban a los cultos públicos. Allí ellos memorizaban pasajes del Antiguo Testamento, especialmente algunos pasajes del libro de Salmos, Proverbios y de los profetas. Proverbios capítulo 3 era un capítulo muy conocido para los judíos. Allí la palabra se dirigía a ellos como a hijos. Y es algo que ellos realmente apreciaban y recordaban. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Al parecer, estos hermanos se habían olvidado de esa enseñanza. Y es por eso que el autor les va a decir: ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Acabamos de leer en Proverbios 3:11 que dice: no rechaces la disciplina del Señor. Y lo que esto significa es que no tomemos la disciplina del Señor como algo de poco valor. Muchos piensan que la disciplina del Señor se trata solamente de castigo, pero no es así. El propósito de la disciplina tiene que ver con enseñar, con corregir, con instruir, para que la persona que ha cometido un error, un pecado, se dé cuenta de lo que ha hecho y vuelva al camino correcto. Dios nos disciplina para que seamos capaces de poder lidiar con los retos que se presentan en la vida, los cuales son muchos. El Señor nos prepara a través de la disciplina para poder afrontar todas esas cosas. Leamos los versículos 7 y 8.
es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. La disciplina del Señor, hermanos, es una señal de que uno es un verdadero hijo de Dios. El Señor nos corrige como todo padre que ama a sus hijos. Pero si uno no recibe la disciplina de su padre, entonces no es un hijo verdadero. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Dice la palabra. La finalidad de la corrección, de la disciplina, es restaurar, fortalecer. Lo contrario a eso sería destruir. Efesios capítulo 6, versículo 4, sobre la disciplina de los hijos, dice lo siguiente: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En primer lugar, veamos lo que dice aquí. Dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, que no los hagamos enojar, sino más bien que los criemos, que los eduquemos en la disciplina e instrucción del Señor. Al ser injustos, al ser inflexibles o severos, lo que podemos generar en el corazón de nuestros hijos es amargura y desánimo, en vez de ayudarlos. Muchas veces, por el trato que nosotros le podemos dar, en vez de acercarlos al Señor, los alejamos más de Él. Fíjense lo que dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si bien es cierto que debemos de corregirlos, sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que corregirlos, tenemos que instruirlos. Pero cuando nosotros nos vamos a un punto más que eso, cuando exageramos, en vez de ayudarlos, podemos alejarlos. Y eso es lo que Dios no desea que hagamos. El propósito de Dios al permitir que pasemos por cosas en la vida es para formarnos, es para moldear nuestro carácter, es para que podamos crecer espiritualmente, es para que podamos tener más paciencia. La disciplina del Señor es para nuestro bien, aunque muchas veces nosotros no lo veamos así, cuando estamos pasando o estamos en medio de la disciplina del Señor. Leamos lo que dicen los versículos 9 y 10. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Todos hemos sido niños y hemos tenido nuestros padres que nos disciplinaban y los respetábamos. Ellos nos corregían según como ellos creían que era mejor y seguramente como ellos también fueron educados cuando fueron niños. Y aunque buscaban lo mejor para nosotros, aunque buscaban nuestro bien, seguramente cometieron muchos errores como todo padre humano por sus propias limitaciones y debilidades. Y yo lo sé porque yo también soy padre y también he cometido errores. Así como nuestros padres terrenales nos disciplinaban basado en su limitada sabiduría, nuestro Padre Celestial también nos disciplina, pero según su perfecta sabiduría y absoluta justicia. Nuestro Padre nos disciplina con el fin de prepararnos, con el fin de poder lidiar con las distintas situaciones que vamos a pasar en esta vida, pero también nos prepara para la vida eterna. Dios, además, nos disciplina para que podamos participar de su santidad. Dios desea que nosotros nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de su disciplina, a través de la corrección,
que nuestras vidas van siendo limpiadas y perfeccionadas cada vez más. Leamos el versículo 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero es necesaria. La disciplina del Señor hace que vayamos dejando nuestros malos hábitos y las cosas que le desagradan al Señor. A nadie le gusta sufrir, pero debemos entender que el resultado de la disciplina produce en el creyente una vida más santa, una vida de paz y justicia, una vida de comunión más íntima con el Señor. Te pregunto, ¿cuántas cosas tienes aún que dejar atrás? ¿Cuántas cosas tienes aún que cambiar? ¿Has pensado en eso, querido hermano, querida hermana? Muchos prefieren no cambiar por no sufrir, pero eso es una mala decisión. Uno no debe de seguir viviendo como antes, y más aún si conoces al Señor. Nuestras vidas deben de cambiar, nosotros debemos de crecer. No podemos estancarnos. El mantenernos igual año tras año es lo mismo que ir hacia abajo. Necesitamos cambiar, necesitamos crecer, pero para eso necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos que el Señor nos corrija, que el Señor quite todo lo que nos impide correr con libertad la carrera de la fe que tenemos por delante. Les cuento que antes de conocer al Señor, yo intenté cambiar muchas veces, pero no pude. Solo el Señor lo pudo hacer cuando yo vine a Él. Y cuando llegué a sus caminos, sentía que mi vida era como un árbol que estaba siendo podado. Los primeros años como cristiano realmente no fueron nada fáciles. Fueron años muy difíciles para mí. Los hermanos de la iglesia eran muy lindos. Ellos trataban de ayudarme, de animarme. Siempre me estaban dando versículos de ánimo. Uno de ellos, me acuerdo que me leyó Santiago 1:2, que dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en distintas pruebas. Yo al escucharlo, le dije: gracias, hermano, gracias por tus lindas palabras. Pero dentro de mí, yo decía: ¿cómo puedo tener gozo si mi negocio se está cayendo? Aunque yo no tenía gozo en ese momento, yo reconocía lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Y sabía que lo que estaba haciendo era necesario. Sabía que era para mi bien. El Señor nos disciplina, queridos hermanos, porque nos ama. Y ahora yo puedo decir eso, después de muchos años, porque he experimentado su disciplina, su amor y también su gozo. Quiero terminar con una historia. Algún tiempo atrás vivió un hombre muy rico que tenía una gran hacienda. Este hombre tenía un hijo indisciplinado que al llegar a ser mayor de edad se convirtió en un hombre vanidoso, que lejos de ayudar a su padre, gastaba el dinero de él, de su padre. Su padre siempre le aconsejó que no malgastase el dinero en alcohol, vicio, mujeres, pero el joven no le hizo caso. Al cabo de unos años el padre se enfermó y quedó postrado en cama. Y estando enfermo el papá se preocupaba por su hijo, por su futuro. Así que lo mandó llamar y le dijo: hijo, estoy mal. Siento que no voy a resistir mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer cuando yo muera? No has estudiado nada y solo te has dedicado a gastar el dinero. Y si sigues a ese ritmo, si sigues ese ritmo de vida, en algún momento te vas a quedar en la miseria y te vas a ver obligado a pedir limosna porque nadie te querrá prestar dinero porque saben que no sabes trabajar. El joven le dijo a su padre: no te preocupes, papá, porque eso nunca va a suceder. Pasaron unos meses
Y el padre se puso muy grave y llamó nuevamente a su hijo y le dijo: Hijo, si después de mi muerte, por tu desobediencia, llegas a la extrema pobreza, en el cuarto del granero he dejado una soga preparada para que te ahorques y no pases por la vergüenza de pedir limosna. A los pocos días el hombre murió y el hijo siguió su vida desordenada, despilfarrando el dinero en licor, mujeres, vicios, y al cabo de un tiempo se quedó sin ningún solo centavo. Angustiado ante la situación, fue a ver a sus amigos para que le prestaran dinero, pero tal como le dijo su padre, nadie le quiso prestar nada porque sabían que él no les iba a poder devolver. Estando en la desesperación, se acordó lo que le dijo su padre, de la soga que había dejado en el granero, y llevándose las manos a la cara reflexionó en la mala vida que había llevado y en las consecuencias que todos sus actos lo habían llevado. El joven estaba decidido a terminar con su vida. Fue al granero, buscó una silla, se subió a ella para agarrar la soga que pendía de una viga. Se puso la soga al cuello y cuando pensó que su vida acabaría en ese momento, la viga que sostenía la soga cedió y para su sorpresa junto a la viga cayó un cofre. Él se apresuró a ver qué había dentro de este cofre y vio que contenía dinero, joyas y una carta de su padre. Esta carta decía: Hijo, te doy otra oportunidad. Espero que esta vez lo sepas aprovechar. Así es el amor de un padre. Así es el amor de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre también nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez hasta ahora has vivido una vida desordenada, pero ahora, hoy, tienes la oportunidad de decidir cambiar tu vida. Pídele al Señor que te ayude. Uno solo no lo puede hacer. El Señor es quien cambia nuestras vidas. El Señor cambió mi vida. Y el Señor lo puede hacer contigo también. Y no es que haya terminado conmigo. El Señor sigue trabajando en mi vida y lo hará hasta el último día de mi vida, hasta que el Señor me llame a su presencia. Pero saben, hermanos, Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros aquí, en la tierra. En este tiempo, en el tiempo que el Señor nos da para poder vivir aquí. Pero primero, Él tiene que alinearnos. Deja que el Señor trabaje en tu vida. Deja que el Señor remueva todo lo que es de estorbo en tu vida para que puedas correr y terminar la carrera de la fe que cada uno de nosotros tenemos por delante, querido hermano, para que podamos correr sin ningún estorbo. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, amado Padre, por tu amor hacia nosotros, por todo lo que tú soportaste, Señor, en la cruz, por haber llevado nuestros pecados, Señor, por toda la humillación y por todas las cosas que tú tuviste que soportar, Señor, por el pecado de cada uno de nosotros. Y ahora que somos tus hijos, amado Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, para mantenernos firmes, Señor, en el camino, en tu camino, para poder terminar, Señor, la carrera que tenemos por delante. Y te pedimos, amado Padre, que seas tú removiendo todo estorbo, Señor, de nuestras vidas, de toda cosa que nos impida, Señor, poder avanzar, poder crecer. Te damos gracias, bendito Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor. Sigue transformándonos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y también te pido, Señor,
por todos aquellos, amado Padre, que aún no te conocen y que nos escuchan, Señor, que nos siguen domingo a domingo, para que seas tú obrando en sus vidas, Señor, para que seas tú también haciendo tu obra en la vida de ellos. Gracias por todo, bendito Padre. Recibe toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.